Bienvenido a tu plataforma de aprendizaje Capacítate. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el proceso de ventas, desde la parte de planificación hasta el cierre de ventas, que es algo tan ansiado por los comerciales, ¿verdad? Muy importante entender que ese taller, al ser grabado, se adapta a ti. Nos adaptamos a tu ritmo, bailamos a tu ritmo. Puedes poner pausa, puedes retroceder el video para que de esta manera no te pierdas ningún tipo de contenido. Algo muy importante que te recomendamos es que puedas tomar nota. Por eso, importante acompañar este taller digital de un lapicero y un papel. Recuerda el título: Proceso de Ventas. Mi nombre es Fernando y te voy a acompañar durante toda la sesión digital. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué esperamos lograr al cierre de ese taller digital? Primero, reforzar las habilidades comerciales en el participante. Yo conozco vendedores que son muy buenos conociendo su producto. Conocen su producto al 200%, pero no lo saben presentar, precisamente porque no tienen esa capacidad comunicativa o esa lógica discursiva o esa negociación o esa persuasión para poder dirigirse a su cliente. En el punto 1 vamos a hablar de eso, de las habilidades que debe tener todo comercial para poder conectar con la audiencia, conectar con el público. El punto 2 tiene que ver con aprender la diferencia entre un producto básico y un producto psicológico. El producto básico es cuando yo menciono características técnicas y el producto psicológico es cuando de repente creo la necesidad. Por ejemplo, una cosa es hablar de un celular con determinada cantidad de megapíxeles en la cámara, con una cantidad de almacenamiento en su dispositivo, y otra cosa es decirte: Fernando, este celular te sirve a ti para que puedas comunicarte con la familia, con los seres queridos. Ya viene el 14 de febrero, vas a querer hacer una videollamada, vas a querer de repente comunicarte con esa persona amada. Recuerda, distanciamiento social no significa desconexión emocional. ¿Eso qué cosa es? Es una técnica de venta, por supuesto, pero estoy presentando el producto de manera aspiracional, de manera psicológica. 3. Impulsar una cultura pro-venta en la empresa. Cuando hablamos de una cultura pro-venta en la empresa, nos referimos a que en una empresa absolutamente todo es venta. Se vende el producto, se vende el servicio, nos vendemos nosotros mismos con el cliente, con el detallista, en el PBU, etc. Ahora, muy importante entender que hay tipos de venta, ¿no? Venta al crédito, el contado y a consignación. Entonces, dadas las circunstancias dentro del marketing mix o dentro de la mezcla de marketing, la P de promotion, que es la P de ventas en este caso, es muy importante impulsarla a nivel estratégico. Vamos a hablar de ese tema. Y por supuesto, el punto final 4, establecer una cultura pro venta en la empresa, establecer una cultura donde todos manejemos las mejores prácticas con la finalidad de sobrecumplir nuestros objetivos semanales, quincenales o mensuales. Bien, ¿cuáles son los puntos que vamos a abordar el día de hoy? Vamos a dividir la sesión en 2 videos. En este primer video vamos a tocar la introducción y el proceso de venta, es decir, el punto 1 y el punto 2. El punto 3 y el punto 4 lo vamos a tocar en un segundo video. Entonces, como punto de partida vamos a hablar de la introducción. ¿Qué es vender en ROM? ¿Qué es la venta consultiva? El perfil del vendedor exitoso, habilidades del vendedor exitoso. Vamos a hablar del proceso de venta, ¿no? La planificación, el saludo, el sondeo de necesidades. Bien, vamos entonces con la introducción. Y te hago una pregunta retadora, te hago una pregunta retante. ¿El vendedor nace o se hace? ¿El vendedor nace o se hace? ¿Qué opinas tú? ¿El vendedor nace o se hace? Puedes poner pausa, analizarlo, o de repente buscar en algún motor tipo Google esta respuesta: ¿el vendedor nace o se hace? Yo te voy a hablar desde mi óptica y desde mi experiencia. Hay vendedores que nacen y hay vendedores que se hacen. ¿Por qué decimos que el vendedor nace? Porque hay personas que tienen ciertas dominancias. Y aquí tendríamos que hablar un poco de la teoría de la personalidad, ¿no? Cuando hablamos del fenotipo, cuando hablamos del genotipo, cuando hablamos de repente de que hay vendedores que son mucho más comunicativos porque tienen una parte, un área del cerebro mucho más desarrollada, que por lo general es la parte creativa, el hemisferio izquierdo. Entonces, dadas las circunstancias, hay vendedores que nacen, pero también hay vendedores que se hacen con el rigor operativo, con la disciplina operativa, con la ejecución en excelencia, ¿no? Dentro de una ruta, dentro del PBU, dentro del POC, tienen mucha experiencia y se han forjado en el fuego. Entonces, mitad y mitad, ¿no? Pero ¿qué cosa nos dice la teoría de la personalidad? Hay personas que tienen ciertas dominancias para la venta debido a su personalidad, carácter, genotipo y fenotipo. El genotipo tiene que ver con los genes, ¿no? Y el fenotipo tiene que ver con el patrón o los marcos de conducta que yo adquiero
porque me desarrollo en cierto ámbito social. Por ejemplo, un militar se comunica diferente que un abogado, ¿no? Un chofer de combi se comunica diferente que una persona que trabaja en otra área. Entonces, dadas las circunstancias, a eso nos referimos a fenotipo. Sin embargo, los expertos coinciden de manera unánime que los vendedores se hacen en el devenir del tiempo y bajo el calor del rigor operativo. O sea, son buenas noticias, ¿no? Porque si de repente tú no tienes esas cualidades innatas, no te preocupes, las puedes desarrollar en el transcurso de este taller y con las prácticas que tengas dentro de tu jornada laboral. Muy importante entender que un comercial debe tener actitud. Y hablamos de la actitud comercial, ¿no? La actitud comercial es la predisposición que yo tengo para alcanzar algo, para hacer algo. Si yo tengo predisposición a la venta, se asume que voy a vender. Si yo tengo predisposición para el aprendizaje, se asume que voy a aprender. Así que aquí lo ideal es ver la venta como una actividad bonita, ver la venta como una actividad que nos genera muchos beneficios colaterales. Yo, por ejemplo, cuando me metí al rubro de las ventas, aprendí a comunicarme, me volví más persuasivo, me volví negociador, me volví una persona mucho más tendente a estar motivado, ¿no? Para sobrecumplir mis objetivos mensuales. Entonces, dadas las circunstancias, la actitud comercial es algo que no debe faltar en un vendedor. ¿Qué cosa es la actitud comercial? Es la predisposición para llegar a mis metas, la predisposición para llegar a mis objetivos, ¿no? En otras palabras, y recuerda esta frase, para vender hay que vivir la venta, para vender hay que vivir la venta. Si quieres vender, tienes que vivir la venta y tener apetito comercial. ¿Vean? Entonces, ya tenemos claro el primer slide, ¿no? El primer slide es que los vendedores se hacen debido a la chamba, al rigor operativo, debido al día a día. Ahora te hacemos una pregunta. ¿Qué es vender en ROM? ¿Qué es vender en ROM? Y vamos a leerlo y luego vamos a analizarlo. Cuando digitas la palabra venta en Google, aparecen muchos resultados al respecto. Algunos refieren lo que es vender, otros indican lo que no es vender. Algunos contenidos mencionan que vender es transacción comercial. Yo lo he visto, ¿no? Vender es una transacción, es un intercambio, ¿no? Yo te doy una mercancía, tú me das dinero. Pero esa definición es muy transaccional. Cuando nosotros hablamos de vender en ROM, hablamos de relacionamiento, hablamos de conexión, hablamos de que vende el que más conecta, vende el que mejor se relaciona con su cliente, ya sea RUC 10, ya sea RUC 20, ya sea persona natural. Importante entender que todo en este mundo relacionado a la venta es equivalente a relacionamiento, conexión. Por eso muchas veces hablamos de la venta consultiva. La venta consultiva es una venta que tiene un seniority, una venta profesional, donde yo te hago preguntas, te voy asesorando. Es una forma de vender sin vender, ¿no? No se siente ese apetito, no se siente esa ansiedad que tiene muchas veces el vendedor por vender su producto, sino te asesora, te apoya y te dice, oye, mira, yo te recomiendo esto, ¿no? Y finalmente logra conectarse con el cliente. No hay mejor forma de vender que asesorando, ¿no? No hay mejor forma de vender que ayudando, no hay mejor forma de vender humanizando nuestra venta. ¿Qué cosa es el relacionamiento? Porque es una palabra de repente que no hemos escuchado muchas veces. El relacionamiento es cuando personalizamos la venta, cuando tratamos al cliente por su nombre, ¿no? Señorita Yani, señor Juan, señor Carlos, señor David, señorita Tatiana. Mi nombre es Fernando Carranza, yo voy a estar a cargo de la atención el día de hoy, cuénteme en qué la puedo ayudar. Muy importante cómo personalizamos nuestra venta, se personalizan 3 veces, ¿no? Al inicio, en la mitad y al final. Muchas gracias, mi nombre es Fernando Carranza, gracias por atenderla, señorita Tatiana, espero que regrese, ¿no? Muy importante la personalización. Si en caso no conoces el nombre del cliente porque es una venta al frío, puedes preguntárselo, pero de manera muy amable y muy sutil. ¿Me permites tu nombre para dirigirme hacia ti? Yo me llamo Fernando y voy a estar a cargo de la atención. ¿Me permites tu nombre para personalizar la venta? Solamente para temas de profesional, ¿no? Muy importante romper el hielo, pero tienes que romper el hielo poco a poco, pues, ¿no? Entonces, esto siempre y cuando el cliente lo permita, ¿no? Si en caso el cliente no te quiere dar su nombre o no tienes la necesidad de pedir su nombre, recuerda que todos aportamos un estilo, ¿no? Pero siempre es importante la personalización. Puedes decir el nombre del cliente o por último puedes decir tu nombre, ¿no? Bueno, yo me llamo Fernando y voy a estar a cargo de la atención. Cuando tú dices tu nombre, inclusive es mucho más fácil que el cliente te diga el suyo, ¿no? 2. Identifica las necesidades. Cuando hablamos de identificar necesidades nos referimos a vender soluciones, ¿no?
Identificación de necesidades tiene que ver con el sondeo, ¿no? Hacer preguntas abiertas, preguntas cerradas. Es una forma de interesarse en la problemática de tu cliente, ¿no? Por ejemplo, Fernando, una consulta para adaptarme a ti. Fernando, una consulta para ofrecerte algo personalizado. En un vehículo, ¿qué es lo que estás buscando actualmente? ¿Buscas el confort? ¿Buscas de repente el ahorro? ¿Buscas de repente una máquina potente? Cuéntame un poco para adaptarme a ti. Recuerda que en la parte de identificación de necesidades, siempre en ventas decimos, no es una venta, es una conversación de venta, es una conversación de venta. Porque tú haces una pregunta y el cliente te responde. Y lo que haces en ese momento es un comentario, ¿no? Fernando, una consulta, cuéntame, ¿qué es lo que buscas en una impresora? ¿Buscas de repente el ahorro? ¿Buscas de repente la sofisticación, la durabilidad? Cuéntame un poco para conocerte. Bueno, busco ahorro. Qué bueno, se nota que eres una persona que está pensando en sus finanzas personales, en su economía familiar. ¿Te diste cuenta cómo el cliente responde y yo hago un comentario para conectarme con él? Emplea el parafraseo. ¿Qué cosa es el parafraseo? Consiste en reconfirmar el enunciado o necesidades del cliente repitiendo la última afirmación. Me dice que lo que más busca usted en un vehículo es la comodidad, ¿verdad? O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una repregunta, pero con otras palabras. Eso sirve para conectar con la persona porque así demostramos atención, demostramos servicio, demostramos que estamos atentos a las necesidades del cliente. Y por último, la orientación al cliente, ¿no? Cuando hablamos de orientación al cliente, estamos hablando de servicio, estamos hablando de sobrecumplir expectativas, estamos hablando de hacer sentir importante a la persona. Cuando hablamos de orientación al cliente, muchas veces hay que pedir disculpas del caso, ¿no? Porque hay muchos clientes que tienen quejas o reclamos. No tengas miedo en pedir las disculpas del caso. Señor Fernando, las disculpas del caso, en este momento yo voy a estar a cargo de la atención, voy a brindarle una solución a su problemática. Dentro de la orientación al cliente también implica no prometer cosas que no podamos cumplir, ¿no? Dentro de la orientación al cliente hablamos de brindarle al cliente algo exclusivo, ¿no? O dárselo de manera exclusiva utilizando algún speech, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo el speech: Fernando, esto no es una campaña masiva, esto es algo personalizado que hemos creado para ti, porque hoy por hoy buscamos darte, fidelizarte, que puedas ser parte de nuestra cartera y puedas estar contento, ¿no? Muy importante que la orientación al cliente tiene 4 enfoques, ¿no? Primero, hacer sentir importante al cliente, pedir las disculpas del caso si es necesario. Muy importante mencionarle al cliente el tema de la exclusividad, ¿no? Esto no es una campaña masiva, esto es algo personalizado. Y hay otra forma de demostrar orientación al cliente que es humanizando nuestra venta, ¿no? Fernando, quiero comentarte que la empresa Samsung, por esta difícil situación, por este difícil momento que estamos atravesando en el mercado, nos solidarizamos con nuestros clientes y les ofrecemos esto y aquello, ¿no? Importante entender la orientación al cliente en ese momento. Bien, entonces ya tenemos claro lo que es el relacionamiento. Relacionamiento es cuando personalizamos la venta preguntándole el nombre al cliente. Si no te sientes en ese nivel de confianza, menciona tu nombre. Como vendedor, recuerda que vendes el producto, vendes el servicio y te vendes tú mismo. Identificar las necesidades haciendo preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿no? Muy importante no hacer preguntas encadenadas. ¿Qué es una pregunta encadenada? 2 preguntas al mismo tiempo, ¿no? Fernando, una consulta. ¿Qué es lo que más valoras en un vehículo? ¿Valoras de repente la comodidad, el color? Y cuéntame, ¿estás buscando un motor de alta gama? Una pregunta encadenada muy difícil, ¿no? El cliente solamente va a contestar la primera pregunta. Entonces, si nosotros vamos a conversar con el cliente, tiene que ser algo ameno. No muy frío tampoco, ¿no? Pregunta directa, respuesta directa va a ser muy frío, parece un interrogatorio. Y recuerda que en la parte de identificar necesidades buscamos conversar con el cliente. Emplea el parafraseo. El parafraseo es repetir lo que el cliente dice utilizando sus mismas palabras, utilizando el mismo tono de voz para generar conexión emocional, ¿no? Esto demuestra interés, demuestra cierto grado de servicio al cliente. Y por último, la orientación al cliente o el servicio al cliente. El servicio al cliente fideliza, ¿no? Muy importante que fidelicemos a nuestros clientes con el trato, con la orientación. Pide las disculpas del caso si es necesario. Indícale al cliente que este es un producto exclusivo, utilizando algún speech o palabras amables. No tengas miedo, no tengas temor si es que estás ante un cliente crítico. Escúchalo también, es parte de orientarnos al cliente, escucharlo. Está demostrado que una persona, un cliente en situación crítica, no es escuchado,
sigue creciendo su ira, sigue creciendo su molestia, ¿no? Porque lo estás interrumpiendo. Así que escúchalo. Inclusive yo, por ejemplo, cuando me tocaban clientes críticos, no los hacía que me hablen en público. Los llevaba a una salita separada para hacer un one-to-one y conversar de manera personalizada, para que así los otros clientes no tengan esa mala reputación de la empresa, ¿no? Para evitar más que nada el riesgo reputacional. Entonces ya sabemos lo que es el relacionamiento, ya sabemos lo que es la venta relacional, ya sabemos lo que es la venta consultiva. La venta consultiva es, como dice el nombre, una venta haciendo consultas, haciendo preguntas, mucho más tendente a brindar el asesoramiento, ¿verdad? Entonces ya tenemos claro ahí lo que es el relacionamiento. Vamos con el siguiente tema. ¿Cuál es el perfil del vendedor exitoso, ¿no? En principio hay que definir lo que es un perfil, ¿no? ¿Qué cosa es un perfil, ¿no? Perfil izquierdo, perfil derecho, no tiene nada que ver con tu carita. El perfil describe los conocimientos, habilidades y experiencias de una persona que está en un puesto determinado, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a postular a vendedor, debes tener conocimientos, no necesariamente experiencia, conocimiento. Cuando digo de conocer, me refiero a conocer tu mercado, conocer tu producto, ¿entiendes? Esto se llama saber ser. Esa es parte del perfil. Un vendedor también debe saber hacer, es decir, habilidades, capacidad de síntesis, lógica discursiva, vender con energía sin abrumar a nuestro cliente o prospecto. Eso se llama saber hacer. Y cuando hablamos de saber, nos referimos a las experiencias y valores, ¿no? Porque ¿de qué vale que tú conozcas algo pero si no lo sabes aplicar? Tienes que saber experiencia y valores, ¿no? Cuando hablamos de ventas también es muy importante los valores, porque no queremos ocasionar una mala venta, no queremos perjudicar a nuestro cliente, consumidor, usuario final, no queremos perjudicarnos nosotros mismos y tampoco queremos perjudicar a la empresa. Por eso siempre decimos que un gran vendedor es el que busca el trinomio o el trío, ¿no? Un gran vendedor busca que gane la empresa, gane el cliente y gane él mismo su comisión. En saber, y en este momento vamos a hacer una pequeña semblanza, una pequeña descripción. Saber refiere al conocimiento que todo vendedor debe tener. Por ejemplo, conocer la industria. Saber hacer refiere a las habilidades demostrables que debe tener el vendedor. Por ejemplo, la comunicación. Saber ser refiere a la experiencia previa en el puesto y los valores. Muy importante entender que hay algunos vendedores que tienen mucha capacidad, tienen bastante habilidad, pero guardan secretos, ¿no? No comparten información con el equipo, o de repente son un poco ladinos, ¿no? Ladinos quiere decir que hacen malas ventas, hay casos de corrupción. Entonces es muy importante que dentro de nuestro perfil como vendedor existan los valores. Importante entender que el perfil del vendedor exitoso tiene su origen en la matriz de competencias de reclutamiento y selección. Reclutamiento y selección, que es una subárea de recursos humanos, al momento que hace la convocatoria o al momento que solicita personal, siempre se basa en esos tres pilares, ¿no? Que el vendedor tenga conocimientos, habilidades, experiencias y valores. Buenísimo. Entonces ya tenemos claro lo que es el perfil del puesto, ya sabemos lo que es el saber ser, el saber hacer y el saber. Hablemos un poco de las habilidades, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades que debe tener un vendedor exitoso? En principio, orientación al cliente, ¿no? Lo bonito de una habilidad es que la podemos definir como una destreza, la podemos definir como algo que se demuestra, ¿no? Yo puedo decir que tengo comunicación efectiva, pero la única forma de demostrarlo va a ser comunicándome. Una habilidad es una destreza, es una competencia, una habilidad es una cualidad que tú tienes y te hace especial. Eso es una habilidad. Algunas personas denominan a las habilidades como una forma de relacionarse, una forma de interactuar o una forma que se practica, ¿no? Porque lo bueno de las habilidades es que con la práctica se puede reforzar, se puede aprender, se puede robustecer. Por eso siempre decimos que en la práctica está el aprendizaje o en la repetición está el aprendizaje, ¿no? Hay personas que tienen habilidades para manejar, hay personas que tienen habilidades para hablar, hay personas que tienen habilidades para poder conectarse o relacionarse con los demás. Eso es habilidad, pero la buena noticia es que todo se aprende. La primera habilidad que se necesita para la venta es orientación al cliente. Importante saber vender el producto, vender el servicio y vendernos nosotros mismos.
para tener orientación al cliente se requiere actitud, ¿no? Porque es un tema de actitud, ¿no? Un tema de predisposición a querer ayudar. Eso se llama orientación al cliente. ¿Cuál es la diferencia entre orientación al cliente y atención al cliente? La atención es puntual, ¿no? Pregunta directa, respuesta directa. Viene un cliente a la tienda, pide un celular, tú se lo despachas, no hay valor. Pero orientación al cliente o servicio al cliente es cuando esa misma persona va a tu tienda, pide un producto y tú interactúas, tú te relacionas, de repente por ahí le asesoras al cliente para poder darle algo personalizado. Orientación al cliente es inclusive generar una experiencia de compra, ¿no? Y por último, si el cliente no compra, igual se está llevando la información, se está llevando el servicio y se lleva la experiencia de no haber comprado nada, pero haber sido bien atendido, ¿no? Hablamos de la escucha activa, ¿no? ¿Por qué es importante la escucha activa? Porque así nosotros en una conversación de venta, ya dijimos que no es una venta, es una conversación de venta, vamos a identificar las necesidades para darle algo personalizado a nuestro cliente, consumidor o usuario final. Recuerda que cuando hablamos de escucha activa tenemos que acompañarlo de capacidad de análisis, ¿no? Porque por ahí yo estoy hablando con un cliente y el cliente me menciona que tiene hijos, pero yo como soy analítico digo, caray, esta persona me va a comprar algo que le ayude a mejorar o a cuidar a sus hijos. ¿Te diste cuenta? Entonces la escucha activa va de la mano con la capacidad de análisis. ¿Qué cosa es la capacidad de análisis? Nos permite interactuar con el cliente, consumidor, usuario final, nos permite identificar las necesidades y convertirlas en un gancho de venta. Importante, ¿no? Otro ejemplo de capacidad de análisis, ¿no? Por ejemplo, cuando sabes que viene una fecha festiva, por ejemplo, 14 de febrero, entonces yo como vendedor analizo el mercado y me doy cuenta que puedo generar un gancho de venta en función al macroentorno, ¿no? Va a jugar Perú, señora Juana, cómpreme más cervezas porque va a jugar Perú y de repente se va a quedar sin stock. No queremos que un cliente vaya a su tienda y usted no tenga mercadería. Entonces, eso es capacidad de análisis, ¿no? Conocer mi cliente, conocer el mercado, conocer la competencia también. Expresión comercial, algo que no puede faltar, pero tampoco podemos exagerar, ¿no? La expresión comercial nos permite tener una voz que persuada, tener una voz amigable. La expresión comercial incluso tiene que ver con los gestos, ¿no? Hay vendedores que abruman al cliente, hay vendedores que atosigan, estresan a su cliente por la manera en la cual hablan, por la forma en la cual se expresan. Entonces muchas veces al cliente hay que caerle bien. Está demostrado que un 65% de las decisiones de compra se cierran en el punto de venta, porque el cliente se relaciona con el vendedor y se relaciona tan bien que logran hacer match y se logra una conexión emocional. Hay ventas que son emocionales, ¿no? No es lo mismo vender un anillo de compromiso que vender un portafolio de inversión. Entonces, en las ventas emocionales mucho implica también el relacionamiento que nosotros generamos, la apertura que generamos para que el cliente nos pueda tener confianza. La confianza, ¿no? La persuasión, importante. ¿Cuál es la diferencia entre persuasión y manipulación? La persuasión nos permite ayudar al cliente a tomar decisiones de compra. La manipulación es cuando de repente convencemos al cliente para que haga algo que no le gusta. Entonces, no tengas miedo en ser persuasivo, porque yo he escuchado vendedores que tienen miedo al ser persuasivos. No tengas miedo al ser persuasivo. La persuasión es una habilidad que nos permite convencer al cliente para que él tome las mejores decisiones de compra que le convengan a él, que le satisfagan a él. Eso se llama persuasión, ¿no? La persuasión, al igual que la negociación, apunta, es un acuerdo de voluntades. La negociación y la persuasión es un acuerdo de voluntades. Ambos están de acuerdo, nadie está por encima de nadie, nadie le está obligando a nada. Y por último, la toma de decisiones, ¿no? Que nos va a ayudar mucho al cierre de ventas. Yo conozco vendedores que no hacen la pregunta de cierre, no le preguntan al cliente si va a comprar o no va a comprar porque tienen miedo. Pero para ayudar al cliente a que tome una decisión de compra, nosotros también muchas veces tenemos que tomar la decisión y el impulso, ¿no? Señor Fernando, le comento que este producto le va a servir para X, Y y Z. Contamos con su aprobación, ¿verdad? Es la pregunta de cierre. Tenemos que ser muy seguros para cerrar la venta. Ahora, si queremos de repente asociar estas habilidades a un proceso de la venta, fácil y sencillo. La orientación al cliente está implícita en todo el proceso de venta. La orientación al cliente se demuestra desde el saludo y la presentación. La escucha activa me va a servir a mí para el sondeo, ¿no?
porque cuando yo esté identificando la necesidad tengo que estar siempre atento. La capacidad de análisis me permite a mí ofrecer un producto personalizado, porque yo ya escuché, ya identifiqué la necesidad y ahora tengo que ofrecer mi producto personalizado. La expresión comercial nos va a servir en toda la venta, pero sobre todo en el ofrecimiento, porque si yo ofrezco mi producto de manera pagada, no persuado. Si yo ofrezco mi producto de manera pasiva, no persuado. Así que es muy importante que al momento de mencionar el producto siempre hablemos con energía, pero sin abrumar a nuestro cliente, ¿no? No será lo mismo vender un celular y decir, este celular tiene 2 GB de RAM, tiene 60 GB de almacenamiento, tiene una pantalla de 6.5 y es un celular octa-core de 8 núcleos. A que yo le diga de repente al cliente, mira Fernando, te comento, este equipo es lo máximo. Yo tengo un equipo similar. Es más, 7 de cada 10 personas que me hacen la consulta terminan llevándose. Este equipo tiene una pantalla de 6.5 pulgadas. Y es más, cabe en la palma de tu mano, te permite ver películas, te permite ver Netflix. Ahora que está en boga la videollamada, ya no necesitas conectarte a una laptop, puedes hacer tu videollamada desde tu celular. ¿Te diste cuenta cómo utilizo la expresión comercial para convencer al cliente? La persuasión me va a servir para el manejo de objeciones y la toma de decisiones me va a servir para el cierre de la venta. Muy importante, ¿ya? Ahora, mucha gente me consulta, Fernando, ¿cómo nosotros podemos conectar con las personas en una venta? ¿Cómo nosotros podemos desarrollar nuestras habilidades comerciales, ¿no? ¿Te acuerdas que te mencioné que una habilidad se desarrolla en el tiempo? Sí, es correcto, las habilidades se desarrollan en el tiempo con el entrenamiento. Para que tú puedas desarrollar tu habilidad comercial, te sugiero que eleves tu tono de voz, habla con un volumen de activación, habla un poquito más alto, capta la atención. Sé amigable, sé cálido. Si tú quieres vender tu producto, vender tu servicio, venderte tú mismo, debes ser amigable, debes ser cálido, espontáneo. Cada uno tiene un estilo, ¿no? Pero por regla general, el que vende más es el que mejor confianza transmite, el más amigable. Hay vendedores que dan miedo de preguntarle, ¿no? Por ejemplo, tú ves a un vendedor que está parado ahí, quieres hacerle una pregunta y su lenguaje corporal es el de una persona ocupada, una persona molesta, una persona que ya está a punto de terminar su horario de tienda y quiere irse y está sumamente estresado. Mejor ni le pregunto porque me va a morder, ¿no? Afabilidad tiene que ver con la amabilidad, ¿no? Hay que ser una persona afable o siempre orientado al prójimo. Debemos transmitir confianza, cordialidad, respeto, empatía. Entender que las personas que nos compran muchas veces tienen un problema que solucionar. Hay que ser predispuestos a ayudar, lo que mencioné, vender sin vender, vender desde el asesoramiento, vender desde la ayuda. La atención también es un activo que se puede transmitir en una venta y siempre actitud positiva, porque, ojo, va a haber días malos, va a haber semanas malas, va a haber de repente meses malos. Pero la actitud positiva te ayuda a estrechar la brecha entre el éxito y el fracaso, ¿no? En términos comerciales. Y de esta manera tú vas a poder sacar adelante tu número, salir adelante tu número, siempre con la actitud positiva, ¿no? Como quien dice por ahí, pensamientos millonarios atraen cosas muy buenas para tu vida. Algunos tips para desarrollar las habilidades comerciales. A través de una venta también transmitiremos emociones, sentimientos. Yo te sugiero, si quieres practicar tu sonrisa, quieres practicar tus habilidades, graba un mensaje, grábate con el celular tu rostro neutro y graba tu celular con una sonrisa y mientras sonríes vas hablando. Te vas a dar cuenta que el tono de voz cambia, te vas a dar cuenta que tu lenguaje corporal cambia, el ambiente en general cambia, ¿no? Así que muy importante estos temas. Hagamos un repaso antes de pasar al siguiente punto. En este momento hemos visto ¿cuál es el perfil de un vendedor exitoso? Un vendedor exitoso debe ser una persona que tenga conocimientos, habilidades, experiencias y valores. Hemos visto que dentro del proceso de venta hay ciertas habilidades, ¿no?, que nos permiten mejorar nuestra comunicación, que nos permiten vender el producto, vender el servicio, vendernos nosotros mismos. Una de las habilidades que debe tener todo vendedor es la orientación al servicio, la empatía, la asertividad, la persuasión, la expresión comercial.
la orientación a toma de decisiones, por supuesto, ¿no? Y la negociación. ¿Qué cosa es la negociación? ¿Qué cosa es la persuasión? Un acuerdo de voluntades, muy importante. Otro tema que hemos tocado en esta reunión, en la primera lección, es que hay vendedores que nacen y hay vendedores que se hacen, ¿no? Porque tienen ciertos perfiles o marcos de conducta, pero ya por regla general sabemos que la mayoría de vendedores, al igual que tú, al igual que yo, nos hacemos en el rigor operativo con la disciplina operativa. Espero que esta primera lección te haya gustado. Vamos ahora al proceso de venta. Continuamos.